Hola. Hoy les vengo a hablar de la Biblia. No de la que conocemos hoy en día, llena de traducciones, interpretaciones, dogmas y ediciones al gusto de reyes y concilios, sino de la original. La Biblia que fue escrita hace más de 2000 años, en hebreo antiguo, arameo y griego koiné, sobre pergaminos gastados por el tiempo y el desierto, con tinta de dolor, de esperanza, y también de miedo. La Biblia de los primeros hombres que dijeron haber visto a Dios, o al menos, haberlo escuchado. Y decidieron escribir lo que sintieron, lo que vivieron, lo que creyeron. Hoy vamos a explorar, uno por uno, los primeros capítulos de esta obra milenaria. El llamado Libro del Génesis. Pero no como una historia para niños, sino como lo que verdaderamente es, una crónica de la condición humana. Una advertencia codificada. Un espejo del alma y del pasado. Y quizá, solo quizá, una revelación de lo que vivimos hoy, contada desde hace milenios. Prepárate para ver con otros ojos, para pensar, para dudar, pero con razón. 1. Bereshit, el principio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 1-2, texto masorético. Así comienza todo. No con un Dios solitario, sino con Elohim, un término plural, un misterio. El texto original hebreo no dice Dios, como nuestras Biblias modernas traducen, sino Elohim, una palabra que literalmente significa dioses. Y sin embargo, actúa en singular. Una paradoja divina. En 6 días, este Elohim crea todo. Los cielos, la tierra, la luz, las aguas, las plantas, los animales y al ser humano. Pero hay detalles extraños. La luz aparece antes que el sol, la luna y las estrellas. El hombre es hecho del polvo, pero la mujer, de una costilla. El universo nace por palabras, no por guerras entre dioses como en otras culturas. ¿Qué nos están queriendo decir realmente? Aquí aparecen las primeras grietas de la narrativa moderna. Mientras hoy se predica un Dios único y solitario, el texto original hebreo usa un plural, Elohim. Para algunos, esto sugiere una divinidad acompañada, una especie de consejo celestial. Para otros, es un vestigio de tiempos donde los antiguos hebreos aún creían en múltiples deidades. Esto no contradice la fe, la enriquece. La ciencia también nos habla de lo colectivo. Estudios de neurociencia social, como los publicados por Harvard en 2016, demuestran que el cerebro humano está diseñado para la cooperación. La empatía, el lenguaje, la moral, todo nace del otro. Del grupo. De la comunidad. ¿Y si la Biblia original no hablaba de un dictador celestial, sino de una inteligencia plural que actuaba en unidad? ¿Y si Dios era desde el inicio una metáfora de lo colectivo? Pensar esto no destruye la fe. La lleva más lejos. Porque si Dios es uno, pero en muchos, entonces tú también formas parte de ese plan divino. 2. Adán y la tierra. Formó, pues, YHWH Elohim al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Este segundo capítulo ya no usa solo Elohim. Ahora aparece otro nombre, YHWH Elohim. Un compuesto que nos habla de una identidad más íntima. YHWH, el tetragramatón, el nombre impronunciable, lo que luego traduciríamos como Jehová o Yahvé. Aquí no hay creación con palabras. No hay luz mágica. Este Dios forma al hombre con sus manos, como un alfarero. Luego planta un jardín. El Edén. Pone al hombre allí, le da tareas. Le da libertad. Pero también le da una advertencia. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Génesis 2:17. En esta escena, vemos por primera vez al humano como un agente moral. No una marioneta, sino un ser con capacidad de elegir. YHWH Elohim no impide que Adán se acerque al árbol. Solo le advierte. Es un momento clave, el conocimiento se convierte en una frontera. Una tentación. Pero, ¿por qué temer al conocimiento? ¿Por qué un Dios, supuestamente amoroso, pondría algo tan peligroso en medio del jardín?
Tal vez no es una trampa, sino una prueba de madurez. Como cuando un padre deja a su hijo tomar decisiones, sabiendo que fallará, pero también sabiendo que solo así crecerá. Hoy, en pedagogía moderna, sabemos que el aprendizaje más profundo ocurre a través del error. Las neurociencias lo confirman, equivocarse es parte esencial del desarrollo del cerebro humano. Stanford, 2018. Entonces, ¿YHWH no castiga, sino educa? ¿No restringe, sino advierte? Este capítulo, mal leído por siglos como una amenaza, podría ser en realidad la primera lección de responsabilidad. ¿Y tú, qué harías con ese árbol? ¿Elegirías obedecer o conocer? 3. La serpiente y el despertar. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Aquí entra la figura más polémica. La serpiente. No como demonio, como siglos después sería interpretada, sino simplemente como un animal más. Pero uno que habla. Uno que cuestiona. La serpiente no obliga. No ataca. Pregunta. Y Eva responde. Dialoga. Se atreve. Come del fruto. Y despierta. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Ese es el castigo, la conciencia. Ya no hay marcha atrás. La humanidad ha despertado. En la tradición moderna, la serpiente es vista como símbolo del mal. Pero en el texto original, nunca se menciona que sea Satán. Ni un ángel caído. Solo se dice que era astuta. Y que habló. ¿Y si en lugar de tentadora, fue maestra? ¿Y si la caída no fue un castigo, sino una iniciación? Los mitos de otras culturas coinciden, el despertar de la conciencia siempre está marcado por una ruptura. Prometeo robó el fuego a los dioses. Buda salió del palacio. Adán y Eva comieron del árbol. La Biblia, leída con ojos críticos, no nos habla de pecado original. Nos habla de evolución de la mente. La ciencia cognitiva, Universidad de Stanford, 2020, ha demostrado que el desarrollo del pensamiento crítico en los niños ocurre cuando se les permite dudar, preguntar, explorar. Lo mismo ocurre con nuestra espiritualidad. Tal vez la fe verdadera no es obedecer ciegamente, sino tener el valor de buscar la verdad, aunque duela. ¿Y tú, estás listo para comer del árbol? 4. Exilio, el precio del saber. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Génesis 3:22. Este versículo cambia todo. Dios habla, en plural, como uno de nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? ¿A quién teme Dios que el hombre se parezca? La humanidad ha adquirido conocimiento, y eso la hace peligrosa. Entonces es expulsada. Y echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. La conciencia tiene un precio, el exilio, el dolor, la búsqueda. ¿Y si la expulsión del Edén no fue un castigo, sino una liberación? El Edén representaba la infancia de la humanidad. Un lugar sin dolor, pero también sin libre albedrío. Sin evolución. La salida es necesaria para crecer. Para amar con libertad. Para fallar y aprender. La psicología moderna, Carl Jung, 1945, nos habla del proceso de individuación, dejar la seguridad infantil para enfrentar el caos del mundo y encontrar sentido. El ser humano, al adquirir conciencia, comienza su viaje. No hacia la perdición, sino hacia la madurez espiritual. Tal vez no fuimos expulsados del paraíso. Tal vez lo abandonamos voluntariamente, para buscar algo más grande que la perfección, la verdad. ¿Y tú, sigues buscando el camino de regreso? ¿O estás construyendo uno nuevo? 5. Caín y Abel, la primera sangre. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda.
Génesis 4, 3, 5. Aquí nace el conflicto humano más antiguo, la comparación. Dos hermanos. Dos caminos. Una aceptación y un rechazo. Caín, el agricultor. Abel, el pastor. Uno ofrece el fruto de su trabajo, pero no es suficiente. ¿Y qué hace entonces Caín? No mejora. No pregunta. No aprende. Mata. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. La primera sangre no fue por odio religioso. Fue por celos. Por no ser visto. Por no ser elegido. Aquí la Biblia nos muestra algo fundamental: la violencia no nace del mal, sino del dolor no reconocido. Caín no era malvado. Era invisible. Sentía que su esfuerzo no era valorado. Y cuando eso ocurre, el ser humano actúa desde la sombra. La psicología moderna habla del niño herido. Esa parte de nosotros que solo quiere ser amada, aceptada, y que cuando no lo logra, puede volverse destructiva. ¿Y Dios? ¿Por qué no aceptó su ofrenda? El texto no lo explica. Tal vez, como en la vida real, no siempre hay razones claras. Y eso nos frustra. Pero también nos hace elegir entre repetir la violencia o transformar el dolor. ¿Y tú, qué haces cuando no te eligen? ¿Matas o evolucionas? 6. El diluvio, el juicio del cielo. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas. Y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años. Génesis 6, 1-3, texto masorético. Así comienza uno de los relatos más antiguos, oscuros y enigmáticos de toda la Biblia. El preludio del gran juicio de la humanidad. La tierra estaba poblándose. Los humanos se multiplicaban. Pero también lo hacían la violencia, el caos, y algo más. Algo no humano. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. Los Nepilim. Los caídos. Mitad divinos, mitad humanos. Yahvé mira todo esto, y se arrepiente. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6, 5, 6. Entonces, lo decide. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, porque me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6, 7. Pero uno solo, halló gracia ante los ojos de Yahvé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Elohim caminó Noé. Génesis 6, 9. Y fue a él a quien Dios le confió la advertencia. Construye un arca. Prepárate. Se acerca el fin. Este capítulo no es solo una historia infantil de animales y lluvia. Es un espejo brutal de lo que sucede cuando el conocimiento y el poder se corrompen, sin conciencia. Los hijos de Elohim mezclándose con humanos han sido interpretados de muchas formas. Ángeles caídos. Seres de otras dimensiones. O simplemente, los poderosos que abusaron de los débiles. En todos los casos, el resultado es el mismo: nace la injusticia, la arrogancia, el olvido de la esencia. Yahvé, ese nombre más íntimo y humano de Dios, no destruye por venganza, sino por tristeza. Dice que le duele el corazón. No porque la humanidad haya aprendido demasiado, sino porque ha dejado de escuchar su conciencia. Este relato también tiene eco en la ciencia. Según estudios sobre civilizaciones antiguas, Harvard, 2014, todos los grandes colapsos, Mesopotamia, Roma, los mayas, ocurrieron cuando el crecimiento descontrolado, la corrupción y la desconexión con la naturaleza superaron la capacidad del sistema para sostenerse. ¿Y si el diluvio no fue un castigo divino, sino una advertencia ecológica y espiritual? ¿Y si Noé no es un héroe ciego, sino un hombre que escucha cuando todos han dejado de hacerlo? Hoy,
enfrentamos nuestra propia versión del diluvio, climático, digital, emocional. ¿Estamos construyendo un arca? ¿O seguimos creyendo que todo es un mito? 7. El arca y las aguas del juicio. Y dijo Yahvé a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. El tiempo se agotó. Las advertencias cesaron. Los días de gracia se extinguieron. Ahora, llega el acto final. Dios da las instrucciones. Lleva contigo a los animales, macho y hembra. 7 parejas de los puros. Una pareja de los impuros. Almacena comida. Prepara todo. Y entonces, sucede. Y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. Las aguas no solo caen del cielo, brotan desde las profundidades. Un símbolo claro. El juicio viene de arriba y de dentro. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. Génesis 7:18. Todo ser viviente fuera del arca, muere. La tierra entera se convierte en un mar de olvido. Y Noé navega entre los restos de un mundo que eligió no escuchar. Este no es solo un castigo divino. Es la representación de lo que ocurre cuando el ser humano rompe el equilibrio. Con la naturaleza. Con los otros. Con su propia alma. Las aguas en la Biblia son símbolo del caos primitivo. Del retorno al vacío. El diluvio no destruye, reinicia. La psicología junguiana, Carl Jung, 1952, habla del descenso a las aguas del inconsciente como un proceso inevitable para sanar. Sumergirse en el dolor, lo reprimido, lo oculto, para luego salir transformado. ¿Y si el arca no es solo un barco, sino un símbolo? El arca es la conciencia protegida. La pequeña parte del alma que decide preservar la esencia en medio del colapso. También hoy enfrentamos lluvias torrenciales. Información sin sentido. Ansiedad colectiva. Colapso climático. Pérdida de propósito. Y solo quienes construyen su arca interior, con ética, verdad y compasión, sobreviven al diluvio emocional de este siglo. La pregunta no es si viene el agua. La pregunta es: ¿ya empezaste a construir tu arca? 8. La espera, la paloma. Y el nuevo pacto. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Génesis 8:1. Después del caos, llega el silencio. Las aguas, que cubrían montañas, comienzan a retirarse. Pero el mundo que quedó, ya no es el mismo. El arca queda varada en los montes de Ararat. El cielo vuelve a ser cielo. La tierra, tierra. Pero la humanidad, aún no ha pisado el barro. Noé espera. No se lanza a la impaciencia. No corre a reconquistar el mundo. Envía un cuervo, y luego una paloma. Y la paloma volvió a él, porque no halló donde posar la planta de su pie. Génesis 8:9. Es el reflejo de algo más grande. La búsqueda de señales. De dirección. De esperanza. 7 días después, vuelve con una rama de olivo. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Génesis 8:11. Ya no es solo el fin del juicio. Es el inicio de algo nuevo. Después del diluvio, no se construyen ciudades, se construyen altares. Y edificó Noé un altar a Yahvé, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20. El primer acto de la nueva humanidad no es conquistar, ni consumir. Es agradecer. En una época donde la destrucción global no es un mito, sino una posibilidad, cambio climático, guerras, colapso ecológico, este capítulo nos lanza una advertencia silenciosa. ¿Qué haremos después del próximo diluvio? Noé no sale del arca con orgullo. Sale con reverencia. Hoy, salimos de nuestras catástrofes igual que entramos, sin aprender. Repetimos errores. Reconstruimos lo que nos destruyó. Pero el relato bíblico deja una clave. Espera. Observa. Comprende. Y renueva el pacto. Ese pacto no es con Dios únicamente. Es con la vida misma.
con los ciclos, con los animales, con el equilibrio. Y tal vez, esa paloma que hoy vuela sobre nuestras ruinas, aún busca dónde posarse.